Saludos. En este video presentaremos cómo construir una gráfica de una función polinómica utilizando la información que nos brinda la función. La función con la cual trabajaremos se muestra en pantalla. Primero, debemos encontrar los ceros de la función para identificar en dónde la gráfica interseca al eje de x. Los ceros de la función los podemos determinar con la propiedad del producto cero, es decir, determinando los valores de x que hacen que los factores sean cero. En este caso, los factores son x menos 5 y x más 1. De esta manera, sabemos que los ceros son 5 y negativo 1. Como el exponente del factor x menos 5 es 4, entonces el 0 en x es igual a 5 es de multiplicidad 4. Por otro lado, el 0 en x es igual a negativo 1 tiene multiplicidad 2, ya que su factor tiene exponente cuadrado. Lo segundo que nos piden es determinar si la gráfica toca el eje de x o cruza el mismo en cada intercepto con el eje de x. Así que debemos determinar si la gráfica toca y rebota en el eje de x o si atraviesa el eje en estos puntos. Esto lo podemos saber observando la multiplicidad de cada factor. Si la multiplicidad del factor es impar, entonces la gráfica atraviesa el intercepto de x. Si la multiplicidad es par, entonces la gráfica rebota y no lo atraviesa. Así que, en ambos casos, la gráfica rebota. Como tercer paso, determinaremos el número mayor de máximos y mínimos. Esto nos puede ayudar a identificar si la gráfica construida es correcta o si hubo algún error. Debemos recordar que el número mayor de máximos o mínimos locales en una gráfica es 1 menos al grado de la función. En este caso, la función es de grado 6. Por lo tanto, el número mayor de máximos o mínimos locales que pudiera tener la gráfica de la función es igual a 5. Como paso número 4, se nos pide determinar el comportamiento en los extremos de la gráfica de la función g de x. En los extremos, la gráfica se comporta como el término líder de la función, el cual vendría siendo negativo 2 por x a la 4 por x al cuadrado, es decir, negativo 2x a la 6. Ahora, note que la gráfica de negativo 2x a la 6 es negativa para todo valor real de x. Así que en el extremo izquierdo deberá estar por debajo del eje de x y ser creciente, mientras que en el lado derecho debe también ser negativa, pero decreciente, pues a medida que aumenta x en los positivos, y disminuye. Por último, debemos graficar a la función. Para graficar la función, debemos comenzar a aplicar la información que tenemos en un plano cartesiano. Primero, debemos dibujar los ceros que determinamos en la primera parte. Con los dos ceros que tenemos, podemos dibujar exactamente dos puntos, el punto negativo 1, 0 y el punto 5, 0. Entonces, tenemos el eje de x dividido en tres intervalos. Habíamos mencionado que de negativo infinito a negativo 1, la gráfica se comporta como y es igual a negativo 2x a la 6. Por ende, viene de negativo infinito hasta negativo 1 siendo creciente y por debajo del eje de x. También sabemos que en el intervalo de negativo 1 a 5, la curva se mueve por debajo del eje de x, ya que en el punto negativo 1, 0, la curva rebota pero no atraviesa el eje en este punto. Como la curva interseca nuevamente al eje de x en x es igual a 5, esta curva debe tener un mínimo local entre los dos puntos. Si realizamos una tabla de valores cerca de este intervalo, notaremos que este mínimo local debe estar cerca de 0 y que su valor debe ser aproximadamente negativo 2048. Por otra parte, la gráfica continúa hasta chocar con el punto 5, 0, el cual es el segundo cero de la función. En este punto, la gráfica choca y rebota con el eje de x, pero fíjese que mientras mayor sea la multiplicidad par, más achatada será la curva con respecto a x. Finalmente, de 5 hasta infinito, y se mueve hacia los valores negativos de y permanece decreciente. Como dato adicional, es conveniente buscar el intercepto en y para saber por dónde exactamente corta el eje de y la gráfica. La gráfica resultante debe ser parecida a la que tenemos en pantalla. De esta forma, podemos dibujar la gráfica de la manera correcta utilizando solo su ecuación.
Y con esto concluimos nuestro ejercicio. Para ver más videos de ejercicios, visite la página de Abirmat del Departamento de Ciencias Matemáticas del RUM.